Simón Bolívar, por Nelson Martínez Díaz. La unidad necesaria. El primer proyecto bolivariano de unidad regional, el más acabado que, a la postre, pudo realizar, fue propuesto en Angostura en 1819 y quedó materializado en Cúcuta el año 1821, en el primer Congreso de la República de Colombia. Esta entidad nacional comprendía los territorios de Venezuela, Nueva Granada, con la inclusión de Panamá, y Quito, entonces aún no liberada del poder español. Aunque su existencia se mostró breve y conflictiva, la visión política de Bolívar, diseñar un esquema integrador para las zonas liberadas, imprimirles organicidad y dotarlas de viabilidad al nivel del naciente siglo XIX, había cristalizado. El éxito autorizaba a su creador a impulsar un proyecto de mayor alcance, largamente acariciado. En efecto, desde 1815 había insinuado una idea, en Bogotá primero y en la Carta de Jamaica más tarde. Se trata de una idea clave en el pensamiento de Simón Bolívar, en lo que atañe a la política internacional, y la pondrá en práctica con la tenacidad que caracterizó toda su obra. En 1818, su carta a Pueyrredón esboza la idea de convertir el territorio americano en una entidad cuyo peso contara en el ámbito universal. Para ello, era necesaria la unidad. La América unida, si el cielo nos concede ese deseado voto, podrá llamarse la reina de las naciones y la madre de las repúblicas. En su pensamiento se insinúa ya la conformación futura de la América antes española sobre la base de grandes naciones: México, Gran Colombia, Perú, el Río de la Plata. La revolución emancipaba los antiguos virreinatos, pero estos debían reintegrarse bajo la forma de estados republicanos, unidos en una confederación. Era una visión audaz, única en un continente que se fragmentaba en las pequeñas unidades contenidas hasta entonces en el marco de la administración española. De la amplitud del pensamiento bolivariano da cuenta su percepción de la oportunidad única que ofrecía, en 1820, la revolución de Riego en España. El advenimiento de un gobierno liberal, signo ideológico universal de los revolucionarios de su tiempo, alentó en Simón Bolívar la convicción de que era posible, puesto que la independencia se presentaba ya como un hecho prácticamente irreversible en buena parte de la América española, entablar conversaciones en plano de igualdad con la España de la nueva doctrina. El envío de Francisco Antonio Zea para entrevistarse con el duque de Frías, embajador de España en Londres, obedece a este propósito. Liberales ambos, parecía posible encontrar puntos de coincidencia y la elección del neogranadino, apreciado en España por su prestigio científico y su amplia formación cultural, dotaba de grandes posibilidades la misión que se le confiaba. Zea hizo conocer al diplomático español el plan de reconciliación entre América y España, que contenía las propuestas del Libertador. La idea central era constituir una confederación entre España y la América emancipada. La asociación política entre la exmetrópoli y los países liberados se inspiraba en la coincidencia del pensamiento liberal antiabsolutista y aspiraba a realizar una unión, como rezaba el documento puesto a consideración del gobierno peninsular, entre la España y la América por medio de una íntima confederación que identifique sus intereses y relaciones y conserve la unidad de la nación y la de su poder y dignidad. Se redactaría una ley orgánica de esa confederación y se convocaría una dieta confederal que actuaría como máxima representación de ese imperio hispano-criollo. Propone la libertad de comercio dentro de la confederación y a la vez una unión aduanera para constituir un mercado nacional único. Todo español radicado en América recibirá
automáticamente los derechos del ciudadano americano, a la vez todo hispanoamericano instalado en España los del ciudadano peninsular. Las partes confederadas se prestarán auxilio recíproco en la paz y en la guerra y determinarán los medios de limar las diferencias que pudieran surgir entre los confederados. El proyecto llevaba el sello del genio político de Simón Bolívar y era una apreciación de gran alcance sobre la coyuntura que se abría para el gobierno liberal español surgido de la Revolución de Riego. Intenta crear una poderosa coalición entre los liberales de ambos continentes frente a la previsible reacción de los gobiernos de una Europa mayoritariamente absolutista y reaccionaria. Pero este proyecto no fue considerado viable por unas Cortes españoles que en sus primeras decisiones se mostraron renuentes a cualquier actitud demasiado innovadora. Era, por otra parte, difícil para el liberal peninsular comprender el planteamiento de Simón Bolívar, que rompía el esquema eurocéntrico para reclamar una independencia que colocaba a las viejas colonias en pie de igualdad para negociar con la metrópoli. Ese nexo entre independencia y liberalismo era comprendido por los constitucionalistas españoles. Incluso los más lúcidos se negaban a reconocer esta posibilidad. El liberal peninsular contemplaba al revolucionario americano como un hermano de causa, alguien con derecho a obtener los mismos derechos que él alcanzaba. Por ello, le invitaba a jurar la Constitución española y enviar representantes a las Cortes. Pero nada más. Era difícil entender el sentido de independencia planteado por los revolucionarios de América. Como ha señalado Germán Arciniegas, años más tarde de publicada la enciclopedia, la palabra era explicada sin recoger el sentido que se le otorgaba en los países en vías de emancipación, puesto que definirla con este alcance era atentar contra la estabilidad colonial. Aún insiste Simón Bolívar frente a Fernando VII, el 24 de enero de 1821. Señor, permítame vuestra majestad dirigir al trono del amor y de la ley del sufragio reverente de mi más sincera congratulación por el advenimiento de vuestra majestad al imperio más libre y grande del primer continente del universo. Ha querido vuestra majestad oír de nosotros la verdad, conocer nuestra razón y sin duda concedernos la justicia. Si vuestra majestad se muestra tan grande como es sublime el gobierno que rige, Colombia entrará en el orden natural del mundo político. Ayude vuestra majestad el nuevo curso de las cosas y se hallará al fin sobre una inmensa cima, dominando todas las prosperidades. La existencia de Colombia es necesaria, señor, al reposo de vuestra majestad y a la dicha de los colombianos. Es nuestra ambición ofrecer a los españoles una segunda patria, pero erguida, no abrumada de cadenas. Vendrán los españoles a recoger los dulces tributos de la virtud, del saber, de la industria. No vendrán a arrancarlos por la fuerza. Desde la perspectiva histórica, esta carta de Bolívar adquiere extraordinario sentido y visión de futuro. A partir del triunfo liberal, todo aquello que sólo podía dilucidarse por las armas, ahora puede resolverse por medio del diálogo entre españoles y criollos, a quienes Riego había llamado nuestros hermanos de América, pensando que la Constitución habría un punto de acuerdo entre ambos hemisferios. Era una instancia fundamental, pero el proyecto bolivariano fue desestimado. El primer intento de unir España con América en libertad había fracasado. Ahora quedaba abierta una nueva y última etapa bélica para consumar la liberación continental. Y también se buscaron nuevas direcciones, esta vez para intentar una unidad de los países americanos, ya planteada por Bolívar desde 1815. De la fuerte convicción que implicaba la necesidad de contar con la América española en el concierto mundial, si ésta conseguía formar un bloque de naciones,
emanaba la infatigable ofensiva diplomática del Libertador, desde que anunciara la idea de la Carta de Jamaica. La unidad de las repúblicas americanas podía constituir un factor de equilibrio, imprescindible ahora frente a la presencia agresiva del bloque configurado por la Santa Alianza. Tal como lo concebía Bolívar, encerraba además un sentido simbólico. Representaba el progreso contra la reacción, que en Europa apuntalaba unos tronos a punto de derrumbarse. El liberalismo republicano, victorioso en América, frente al absolutismo. Fuertemente atraído por la historia como maestra de la vida, acude en Angostura a la comparación del desmembramiento de América con el derrumbe del mundo romano y sus consecuencias disgregadoras, para ofrecer su visión de la nueva etapa abierta por la ruptura con el vínculo metropolitano. Para reconstruir la unidad, propone asimismo un modelo histórico, el mundo griego. Desde sus primeros escritos considera el Istmo de Panamá en escala comparable en importancia al de Corinto, donde se reunía la Liga de los Helenos bajo la hegemonía de Filipo de Macedonia. Geográficamente, el Istmo de Panamá, situado en el centro del globo, viendo por una parte Asia y por la otra el África y la Europa, será destinado a sede del Congreso, anuncia la convocatoria enviada a los países anfioctiónicos. La idea de una reunión de las repúblicas americanas era anunciada ya en 1818 en carta al director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín del Pueyrredón. Nosotros nos apresuraremos con el más vivo interés a entablar por nuestra parte el pacto americano que, formando de todas nuestras repúblicas un cuerpo político, presente en América al mundo con un aspecto de majestad y grandeza sin ejemplo en las naciones antiguas. Y desde 1821, como presidente de la República de Colombia, envía 2 representantes diplomáticos para establecer acuerdos y preparar la convocatoria al Congreso de Panamá. Uno de ellos, Joaquín Mosquera y Arboleda, visitará los gobiernos de Perú, Chile y el Río de la Plata. A su vez, Miguel de Santa María es enviado a México. De todos estos documentos se desprende que el Libertador esperaba formar una liga de las repúblicas creadas en la América antes española, la Asociación de los 5 Grandes Estados de América. Escribe en 1822 al director supremo de Chile, Bernardo Higgins. Estos 5 estados eran para Bolívar México y Centroamérica, Colombia, Perú, Chile y el Río de la Plata. En la denominación Congreso Anfictiónico empleada para el convocado en Panamá, establece una estrecha relación entre este y los realizados por las ciudades de la antigua Grecia, donde se buscaba solución a los problemas surgidos entre las distintas ciudades. Este espíritu conciliador aparece plasmado en la extensa comunicación que Bolívar dirige desde Cúcuta en 1821 a su representante Joaquín Mosquera. Nada interesa tanto en estos momentos como la formación de una liga verdaderamente americana, pero esta confederación no debe formarse simplemente sobre los principios de una alianza ordinaria para ofensa y defensa. Debe ser mucho más estrecha que lo que se ha formado últimamente en la Europa contra las libertades de los pueblos. Es necesario que la nuestra sea una sociedad de naciones hermanas, separadas por ahora y en el ejercicio de su soberanía por el curso de los acontecimientos humanos, pero unidas, fuertes y poderosas para sostenerse contra las agresiones del poder extranjero. Es indispensable que vuestra majestad encarezca incesantemente la necesidad que hay de poner desde ahora los cimientos de un cuerpo anfictiónico o asamblea de plenipotenciarios que dé impulso a los intereses comunes de los estados americanos y dirima las discordias que puedan suscitarse en lo venidero entre pueblos que tienen unas mismas costumbres y unas mismas habitudes.
Se trataba de un programa ambicioso, llamado a reunificar a escala continental los estados hispanoamericanos, sobre la idea de una confederación. Pero la propuesta teórica adelantada por el Libertador acariciaba el propósito de conformar una alianza y extender la liberación americana de Cuba y Puerto Rico. Comportaba unos designios que pronto suscitaron el recelo de Estados Unidos, que albergaba sus propios planes para el futuro regional. Tampoco era recibida sin alarma la idea de cristalizar el proyecto de una liga de tales dimensiones, sobre todo por parte de las potencias europeas. Bolívar no dejaba de comprender lo inquietante que habría de resultar para el orden internacional existente el surgimiento de una coalición de estados desde México hasta Buenos Aires y Chile. Así lo apuntaba en 1826. Este Congreso parece destinado a formar la liga más vasta o más extraordinaria o más fuerte que ha aparecido hasta el día sobre la tierra. La carencia de fuerza naval constituía, sin embargo, una debilidad entonces insalvable. Se trataba de un problema que había ocupado un lugar importante en el pensamiento de Bolívar. Por esta razón, su estrategia consistió en concitar el interés de Gran Bretaña, su marina y su diplomacia eran razones eficientes para buscar un tratado con esa nación. La unidad fortalece a los estados americanos en desarrollo. La protección británica, con todos sus inconvenientes, permitiría enfrentar las agresiones externas con mayor seguridad. Su visión del mundo histórico, tantas veces manifestada, era consecuente con lo que entendía como tareas de la revolución. Se habían destruido los lazos del pasado y era necesario emprender la marcha hacia un futuro al que había que fijar objetivos. Se salía de la historia de la dependencia, se entraba en la etapa de construir en libertad. En 1822 escribía: de cuantas épocas señala la historia de las naciones americanas, ninguna es tan gloriosa como la presente, en que desprendidos los imperios del Nuevo Mundo de las cadenas que desde el otro hemisferio les había echado la cruel España, han recobrado la libertad, dándose una existencia nacional. Pero el gran día de América no ha llegado. Hemos expulsado a nuestros opresores, roto las tablas de sus leyes tiránicas y fundado instituciones legítimas. Mas todavía nos falta poner en funcionamiento el pacto social que debe formar de este mundo una nación de repúblicas. La distinta fisonomía que asume la revolución independentista en el continente no escapa a la visión política de Bolívar. En la misma Carta de Jamaica esboza las líneas posibles de su desarrollo atento a los datos existentes en 1815. Pero contrapone a esta diversidad la unión necesaria de los países emancipados, tema clave en su ideario. Si a los gobiernos nacionales recomienda infatigablemente el centralismo para consolidar unas nacientes estructuras políticas cuyos grupos sociales tendían a disgregarse para seguir a un caudillo regional, para la unidad continental afirma: desde muy principios de la revolución he conocido que si alguna vez llegábamos a formar naciones en la América del Sur, la federación sería el lazo más fuerte que podría unirlas. Este proyecto, madurado en su pensamiento desde 1815, es el que ofrecerá en su convocatoria al Congreso de Panamá. Imprescindible para hacer frente a eventuales intentos de reconquista por parte de España, Bolívar lo estimaba como imperativo tras la creación de la Santa Alianza. Esto no solo muestra a Bolívar como universalista, uno de los pocos hombres de su tiempo que, al igual que Francisco de Miranda, poseía la capacidad de contemplar América como un todo en su diversidad. Un personaje excepcional para su tiempo. Se trataba a la vez de una postura muy realista. En 1825 escribe a Francisco de Paula Santander desde Lima, dándole a conocer que José Antonio Páez, situado a la sazón
en Maracay, le informaba de la aproximación de fuerzas marítimas francesas a las costas de Venezuela. El hecho demostraba que eran necesarias las alianzas múltiples entre los nuevos países de América. Si la batalla de Ayacucho no contiene a los franceses, escribió Bolívar refiriéndose a la reciente victoria sobre los españoles, debemos prepararnos a una brillante guerra. Digo brillante, porque sin duda lo será a la larga, pero siempre muy costosa. A continuación insistía en el peligro que implicaba la Santa Alianza, en cuyo nombre Francia había invadido España para aplastar a los liberales y recuperar el trono de Fernando VII. Yo creo que se puede salvar la América con estos 4 elementos. 1. Un grande ejército para imponer y defendernos. 2. Política europea para quitarnos los primeros golpes. 3. Con la Inglaterra. Y 4. Con los Estados Unidos. Pero todo muy bien manejado y muy bien combinado, porque sin buena dirección no hay elemento bueno. Además, insisto sobre el Congreso del Istmo, de todos los estados americanos, que es el 5.º elemento. Tales ideas definían una concepción de la política internacional de extraordinario alcance. Habían sido expresadas desde Jamaica, cuando señalaba que Europa debía interesarse en la independencia americana, porque el equilibrio del mundo así lo exige. Es en este plano donde el pensamiento de Simón Bolívar se nos muestra en toda su originalidad. Una coalición integrada por estados que se extendían desde México hasta Tierra de Fuego. Una liga verdaderamente americana. Era una propuesta teórica de alcances ambiciosos, una noción de solidaridad continental que aspiraba a crear una nueva potencia frente a los expansionismos que se adivinaban ya al comenzar el siglo XIX y con grandes repercusiones para los países periféricos al centro hegemónico europeo. El Libertador no ocultaba su inquietud por unos signos que su conocimiento de la política internacional preveía como futuro peligroso. La Santa Alianza en Europa, la actitud hasta entonces reticente de Gran Bretaña sobre la independencia americana, la ambigüedad de Estados Unidos durante el periodo crítico de la guerra contra España por la emancipación y la reciente declaración de Monroe, con preocupantes proyecciones futuras, habida cuenta de los designios ya manifestados con respecto a Cuba, justificaban el deseo bolivariano de una alianza, una base fundamental, reclamaba, que eternice, si es posible, la duración de estos gobiernos. Actividad militar, política nacional, política americana internacional, todo era llevado simultáneamente por el Libertador, en labor incansable e impresionante. La importancia económica del territorio que daba nacimiento a las nuevas repúblicas estuvo también presente desde la primera época en su pensamiento. Hasta ahora, sus riquezas habían sido explotadas en beneficio de la metrópoli colonial. En el futuro, debían revertir en el desarrollo de las naciones independientes. Por esta razón era, asimismo, necesaria la formación de una alianza continental entre las naciones ya emancipadas. En 1815 escribía estas palabras en The Royal Gazette de Jamaica. La reunión de los pueblos hermanos ya la veo servir de lazo, de centro, de emporio a la familia humana. Ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y oro. Ya la veo distribuyendo sus divinas plantas, la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo mundo. Ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de luces y de riquezas que le han prodigado la naturaleza. Mientras preparaba las operaciones militares que desembocarían en la batalla de Ayacucho el 7 de diciembre de 1824, Simón Bolívar envía la convocatoria para el Congreso de Panamá, que según su pensamiento político se convertiría en el factor fundamental para el futuro de la América libre.